Nosotros estamos en el módulo 5 con evaluación de proyectos de prevención y vamos a empezar a hablar, estábamos hablando del ROI, que es un tipo de, pues, evaluación o análisis que se tiene que hacer. Yo diría que es más un análisis, no tanto como una evaluación, pero es un análisis que se hace en ciertos proyectos. Y de ahí pasando, dejando ya el ROI, después de que lo hablemos, vamos a empezar, si nos da los tiempos, a empezar a hablar del tema 3 que son diseños y métodos para la evaluación, ¿no? Ya para empezar a entrarle al tema de la evaluación de impacto también. Entonces ahí más o menos nos situamos. La semana pasada hicimos algunos y hablamos mucho y presenté unos ejercicios, pero no alcanzamos a hacer el ejercicio. Entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico y nos vamos a regresar un poquito más a enfocarnos a lo que es el ROI, ¿no? En vez de seguir avanzando, porque creo que si uno no practica, no tira, no arrastra el lápiz, como se dice, pues es difícil entender este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a volver al ROI. Acá lo tengo. Ahí va. Entonces, recapitulando un poco lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿no? La vez pasada hablábamos de que queríamos tener una medida de eficiencia para ver si la inversión que estábamos haciendo era rentable o no era rentable, ¿no? Y un poco esto viene de las matemáticas financieras, donde no se invierte cierto dinero y quieren saber cuánto retorno está teniendo esa inversión, ¿no? Y hay conceptos ahí también de inversión, costo, y a veces se confunde, ¿no? Entonces, a mí me gusta más pensarlo como que fuera más una inversión que un costo, pero si ustedes ven ahí que dice costo, a veces lo manejan de esa manera porque es algo que se desembolsa, ¿no? Pero eso, pues ustedes saben que no es lo mismo un costo fijo a una inversión donde tú sabes que lo estás poniendo el dinero, pero que estás a la expectativa de que haya un retorno financiero de eso, ¿no? Pero más o menos de ahí viene de las matemáticas financieras. Si queremos ver alguna medida de de retorno, de ganancia, de beneficio, de cómo esa inversión nos está dando algo, ¿no? A cambio. Y entonces, pues hay varias preguntas, ¿no? Y a veces se van a topar ustedes con cuestiones donde se van a dar cuenta que cómo se expresa también el indicador o el resultado de esa inversión varía. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Puede ser a lo mejor un porcentaje, pero también puede ser un número natural, ¿no? Y entonces es cuestión también de interpretación o de reconvertirlo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, entonces de lo que hablamos la vez pasada es que nosotros podemos ver a un proyecto y teníamos varias medidas para medir ese retorno a la inversión o esos beneficios, varias formas de hacerlo, ¿no? Porque tenemos varias preguntas y a veces para contestar ciertas preguntas, pues tenemos que hacer cálculos distintos. Entonces, por ejemplo, queríamos ver, ¿genera beneficios económicos? Si es rentable seguir invirtiendo en ese proyecto. O, por ejemplo, para las agencias financiadoras, ellas quieren saber qué tanto están logrando y cuánto les está costando ese logro, ¿no? Y eso yo creo que es bien natural porque las personas o las organizaciones que financian estos proyectos, pues quieren saber también si están yendo por buen camino y algunas medidas es pues a cuánta gente se está llegando, qué cambios estoy logrando, pero no solo eso, que eso le toca la evaluación de resultados o de impacto, también quieren saber, ok, cambiaste o redujiste el consumo en un 80%, qué bonito, pero ¿y cuánto me costó eso? No, pues te costó $1,000,000. Ay, 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 pero ¿no será que el proyecto está muy caro? Entonces sí hay un buen resultado, pero no siempre ese resultado se puede costear, ¿no? Porque también cuando ustedes están trabajando con proyectos, pues la idea es como escalar esos proyectos o esos modelos para que tengan más impacto, más impacto. Y entonces tú tienes que asegurarte de que la inversión que se está haciendo, el modelo que estás generando, pues tenga un costo relativamente normal para que permita una escalación, ¿no? Y sobre todo que sea sostenible y que se autofinancie también. Yo creo que son cuestiones que hay que estar siempre pensando. Entonces, para eso, pues necesitamos medidas, que puede ser el beneficio económico, que puede ser muy directo cuando tú ya estás implementando el proyecto y estás viendo resultados, puedes obtener esos beneficios económicos, pero también quieres saber qué tan rentable es decir, qué tanto
de ese beneficio que obtuviste representa del costo que estás invirtiendo y eso es una medida de rentabilidad. Y a lo mejor los beneficios económicos no son suficientes, como dice Guille, a lo mejor queremos pensar más en cuestiones sociales y entonces nos olvidamos un poco de lo económico, pero porque son proyectos sociales y entonces hay que pensar en otras medidas para amplificar un poco más los beneficios que los directos a veces no son suficientes y por ende hay que pensar en otros indicadores más sociales para empezar a incrementar ese beneficio y empezar a verlos, no tanto para decir es rentable, sino también para poder capturar lo que verdaderamente se está logrando y a veces los beneficios económicos son muy financieros, ¿no? Y Y a en, veces, y en este sentido, justamente, ¿cómo podríamos hacer lo social rentable? Que sí, aceptara un tema financiero, pero quizá no tradicional. claro, hacia allá vamos ahorita cuando hagamos conversiones de variables sociales que las tratemos de monetizar, pero no solamente monetizándolo, sino también a través de resultados tangibles, ¿no? Porque a veces se pueden hacer estas transformaciones y a veces es más complejo o se las puedes hacer, pero no son tan confiables, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también pensamos en cuánto me cuesta el cambio ese que realmente estamos logrando, ¿no? Entonces, si se fijan, son varias preguntas y para cada tipo de pregunta, pues necesitamos indicadores distintos. Entonces, acá yo les voy a presentar un poco, son los mismos, estamos recapitulando los que vimos la clase pasada, pero nos vamos a detener un poco más en cada uno de ellos. Entonces, si pensamos en un costo-beneficio, ustedes y checan la literatura, se van a dar cuenta que básicamente lo que se trata de medir ahí es beneficios en relación a los costos, ¿no? Y esos beneficios, hay una tendencia que generalmente son monetizados y que son de resultados directos, ¿no? Pero no siempre es así. Si tú checas toda la literatura, vas a ver que ahí a veces muchos de ellos le empiezan ya a meter no solo beneficios económicos directos monetizables, sino también económicos directos más los sociales. Es una cuestión de cómo quieres presentar cómo quieres presentar ese resultado, ¿no? Pero el indicador es un costo-beneficio, es decir, cuántos beneficios obtuve y generalmente son beneficios económicos de variables directas sobre el costo, ¿no? Y ahí en la última columna les pongo, ¿se monetizan los beneficios? Sí, es decir, que tienes que pasar algunos indicadores, por ejemplo, relacionados a costos en salud, lo tienes que cuantificar, porque si no, pues no puedes tener una medida, algo financiero para poder hacer esa división de números, ¿no? Entonces, el costo-beneficio exige que las variables que vas a considerar para sacar ese radio de costo-beneficio sean monetizables, es decir, que hagas un estudio para poder trasladar esos beneficios que estás identificando, sean, no sé, ahorros en el sistema de salud, ahorro en el sistema educativo, a algo tangible, monetario. Luego de ahí es el otro indicador que vimos que era el retorno a la inversión. Y generalmente el retorno a la inversión se habla de una rentabilidad económica y que se expresa generalmente como relacionada a variables directas que está generando el proyecto, no tanto variables sociales, a veces sí, pero son más directas, como ahorita vamos a ver algunos ejemplos que tú las puedes medir fácilmente. Y en ese sentido, tienes una medida de rentabilidad expresada, por ejemplo, en porcentajes y también tienes que monetizar esos beneficios. Ahorita vamos a ver ejercicios para que vean la diferencia. Y luego tenemos los retornos sociales a la inversión, que ahí ya no son tanto variables directas, inmediatas, que son fáciles de monetizar, sino que tienes que profundizar un poco más hacia cambios un poco más allá de los efectos directos de tu proyecto, ¿no? Y generalmente te va a considerar esos beneficios económicos directos monetizables del ROI, pero le vas a agregar otros beneficios relacionados a una cuestión social. Puede ser prevención de violencia, puede ser reducción en cuestiones de efectos negativos de la salud, puede ser cuestiones un poquito más allá que están siendo causadas o a las cuales tu proyecto está contribuyendo y se deberían de
contabilizar, ¿no? O pueden ser cuestiones de habilidades socioemocionales, como esas habilidades socioemocionales te están generando un beneficio que si lo traduces a algo monetario se puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces son un poquito más complejas las mediciones, pero se pueden hacer, ¿no? Y están pensadas para que están pensadas para que capture esos indicadores sociales a los cuales también está contribuyendo tu intervención, ¿no? Y entonces sí, se deben de monetizar con algunas proxies, ¿no? Generalmente no vas a tener medidas muy exactas, pero hay formas de hacerlo a través de aproximaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver ejercicios. Y el último es el costo-efectividad, es decir, esto me costó y esto logré. Por ejemplo, por cada cambio que tú lograste de tu proyecto, sea una reducción en el consumo de alcohol, sea, no sé, una reducción en accidentes, pero no monetizados, hay una forma de decir cuánto te cuesta esa reducción porcentual. Y acá no estamos monetizando beneficios, solamente quieres ver cuánto te está costando haber logrado eso, ¿no? Y aquí les estoy poniendo las fórmulas para hacer cada uno de ellos y vamos a ver y los vamos a ir viendo, ¿no? De uno por uno para que también ustedes vean las diferencias. Entonces, en el primero, en el costo-beneficio, básicamente es un radio donde vas a dividir los beneficios que tú obtuviste entre los costos. Y entonces la interpretación generalmente es como es un radio, te da una idea de cuánto estás logrando por cada dólar, por cada peso invertido, cuánto beneficio monetario estás obteniendo, ¿no? Entonces ese es el costo-beneficio. Luego el ROI, y si se fijan en la parte de arriba, dice nada más beneficios. Lo que yo les quiero contar acá es que ustedes pueden aplicarlo a beneficios económicos o lo pueden aplicar a beneficios económicos y sociales. Eso no importa, es más bien que ustedes tengan en cuenta qué es lo que están poniendo en la parte del denominador. Lo pueden restringir a puros beneficios económicos si quieren, o le pueden agregar beneficios sociales y si sacan ese radio entre uno y el otro van a obtener una relación costo-beneficio. Luego, en el que sigue, aquí es un poco distinto. Acá, por ejemplo, lo que pones en la parte de arriba en el ROI son beneficios económicos a los cuales le vas a restar la inversión, así está expresado. Esa inversión generalmente es lo que llamamos el costo y cuando le sacas esa diferencia lo divides en la inversión. Y si se fijan, solamente estamos sacando un porcentaje, es decir, cuánto de retorno te está generando esa inversión, porque si se fijan la parte de arriba es nada más a los beneficios económicos, le restas la inversión o el costo y lo divides entre la inversión o el costo y es una proporción de qué tan grandes son tus beneficios de esa inversión, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejercicio y lo vamos a interpretar. Solamente aquí quiero que vean qué va en cada componente. Luego, el retorno social a la inversión va un poquito más allá y dice, no, espérate, mira, es que con lo que tú me calculaste de retornos a la inversión, te quedaste corto. ¿Por qué? Porque solamente me monetizaste cuestiones bien obvias, ¿no? A lo mejor cuánto te estás ahorrando en tener menos policías patrullando, lo cual está bastante bien y es un beneficio económico, ¿no? Pero también hay otro tipo de beneficios a lo mejor en tu intervención que tiene que ver con cuántos delitos se cometen menos en la sociedad o en la comunidad, cuántos jóvenes, por ejemplo, a lo mejor decidieron conseguirse un trabajo a raíz de haber participado. Y eso para el Estado, pues obviamente son ahorros porque es gente que es autosuficiente y entonces ahí hay otros beneficios sociales que no estábamos viendo y si no los incluimos, corremos el riesgo de que nos diga que la inversión no es rentable, cuando en realidad hay un montón de otros factores sociales en los cuales está influyendo, ¿no? O por ejemplo puede ser cuestiones de salud, a lo mejor el consumo de alguna sustancia te genera daños irreparables, que eso le va a costar al Estado que en el futuro seas incapaz de trabajar o que seas un trabajador funcional y en ese sentido eso es un costo para el Estado porque vas a entrar dentro del sistema de beneficios del Estado donde te van a tener que estar pagando
alguna ayuda mensual, ¿no? Y si yo ese tipo de cuestiones que parecen muy lejanas, pero que yo sé que estoy contribuyendo, no las incluyo, me voy a quedar corto también. Entonces, por eso el retorno social a la inversión refleja un poco más esa realidad. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿y cómo yo demuestro que todo esto está contribuyendo a todo esto que me estás contando? Esa es la cuestión, ¿no? Que creo que es lo más difícil de demostrar y entonces para eso necesitas evaluaciones de impacto. Ok, ya demostraste que a lo mejor tu proyecto está contribuyendo a reducir esos problemas de salud que en el futuro le van a costar algo al Estado, ¿no? Esa parte ya está hecha. Ahora, ¿cómo le hago para hacer esa medición de cuántas personas están quedando, saliendo de trabajar porque no pueden trabajar, porque no pudieron conseguir un trabajo, porque no son trabajadores funcionales, ¿no? ¿Cómo le hago yo para monetizar eso? Ahí es otro problema. Entonces, se puede hacer, pero se necesitan estudios bien detallados que te ayuden primero a demostrar esa causalidad y luego hacer ese cálculo. Por eso Guille les dice, ok, queremos beneficios sociales. Y yo digo, está bien, midamos esos beneficios sociales, pero no son tan fáciles de medir. O sea, se requiere toda una metodología detrás y dar seguimiento más a largo plazo para empezar a visualizar eso. Y en cambio de eso hay otros beneficios económicos mucho más fáciles de contabilizar que sí se pueden meter en este momento y que a lo mejor pueden empezar por ahí y ya con el tiempo y si tienen una metodología clara de cómo ustedes están contribuyendo a otros beneficios sociales, como que les comentaba, de evitar que las personas dejen de entrar al mercado laboral por problemas mentales relacionados a un consumo problemático, entonces vayamos hacia allá. Pero que se den cuenta que hay un nivel de complejidad a medida que quieres incorporar más mediciones, porque sí lo pueden hacer y pueden hacer estimaciones, pero que sean creíbles, ese es otro aspecto. Y las financiadoras tienen gente que va a decir, no, mira, estos se escucha muy fumado. Ah, mira, esto hace sentido, acá tiene una metodología sólida, entonces que estemos conscientes como de esto, ¿no? Y luego viene el último indicador, que es el de costo-efectividad, donde básicamente el costo o la inversión, en el indicador se le llama costo, o la inversión esa, quiere saber cuánto te está costando cada resultado. Es decir, la inversión de 10,000 pesos, de 10 millones de pesos genera perdón, una inversión de 10,000 pesos genera una unidad de cambio, es decir, 5 latas de consumo menos a la semana por cada joven, ¿no? Entonces ahí ya no estás monetizando nada, sino que estás tratando de medir cuánto te cuesta ese cambio o ese resultado sin que esté expresado en costos monetarios. Entonces, en ese sentido, volviendo a esta tabla, los tres primeros hay que monetizar y en el retorno social a la inversión se monetiza con proxies que tratan de hacer esa medición de esos beneficios sociales que a veces son un poco más difíciles, pero que sí hay formas de hacerlo. Y entonces es un poco eso, como recapitular que estamos, como que estamos poniendo en cada parte de la fórmula para que ustedes sepan qué es lo que están midiendo y que la interpretación sea más natural, ¿no? No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, porque ya después de esto viene el ejercicio que yo les voy a presentar, que yo preparé para ustedes para irlo desmenuzando de uno por uno y ya después ustedes van a hacer uno. Y van a sacar los 4 indicadores, así es que es momento de preguntar y si algo no queda claro, que me digan. En términos intuitivos, el de arribita, si te fijas, el ROI sin el S, nada más te habla, le ponen beneficios económicos porque tratan de monetizar algo que se puede ver y que se puede palpar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tu proyecto está reduciendo el número de jóvenes que van a los hospitales y tú puedes contabilizar inmediatamente cuántas menos hospitalizaciones hubo por intoxicación o lo que sea, eso es bien facilito de contabilizar. Pero luego si te quieres meter, y eso es más, es lo que iría en la parte económica porque es bien directa. Pero ya luego si le quieres, pero a veces eso es fácil de contabilizar, pero no siempre te revela todos los beneficios de tu proyecto.
Entonces vas a tener otros proyectos más de carácter social, que puede ser, por ejemplo, prevención de violencia o, por ejemplo, mejora en acceso al mercado laboral, por ejemplo, de las personas, en el sentido de que antes, a raíz del consumo, pues mucha gente tenía problemas para ser funcionales, ¿no? Y entonces eso, si tú sabes que estás contribuyendo a eso, a lo mejor es un beneficio social, porque en general la gente ahora va a poder seguir trabajando y entonces en teoría eso le va a costar menos al Estado para poder darles subvenciones. Y entonces ya estás hablando de variables un poquito más complejas de medir que tienen un contexto más social, o también puede ser cuestiones de deserción escolar o cuestiones de prevención de violencia, como decía, y eso ya son variables más sociales, o a lo mejor, no sé, imagínate cuestiones de reducción de pobreza, qué sé yo, ¿no? Que ya son un poco más elevadas o un poco más lejanas, y esa es la diferencia entre uno y el otro. El económico es algo más monetario, tangible, rápido, que se puede ver y se puede contabilizar, y lo social ya es un poquito más complejo en variables sociales, ¿no? Como las que hablaba un poco, que también su medición, obviamente las vas a traer a la fórmula, pero también su medición requiere de que esté bien pensado, ¿no? El ejercicio, para poder darle un buen sustento. Gracias, Esa es la diferencia básica entre un indicador y el otro. gracias. Está Juana también, José Miguel. Hacia adelante, Juana. Gracias. Una pregunta que quisiera hacer es si hay algo, por ejemplo, que te pueda indicar cuál es mejor o no que otro. Yo entiendo que depende de, a lo mejor del proyecto o lo que quieras, medir en función de eso. Sí, El que conozco un poquitito más es lo del ROI, que he el S-ROI. trabajado un poquito más esa parte, pero yo ahorita trataba de recordar otro también que es para ver lo del retorno social y que tiene, por ejemplo, porque tienen diferentes rubros, ¿no? Que Sí, tienes que manejar, que viene la parte ex ante que tú decías. sí. Y voy a buscar el otro Ah, ok. porque hablaba una parte como de peso muerto. Ah, claro, claro. Ajá, entonces no sé si depende del proyecto, es que tienes que medir, agarrar una fórmula o una métrica, como dice aquí, para Sí, poder tú trabajar eso. Y o también entiendo que muchas veces las mismas este, financiadores. instituciones que te otorgan los apoyos económicos toman decisiones como para ver qué tipo de métrica solicitar para eso del Sí, retorno también. de la Sí. inversión. Sí, en cuanto a cuál es mejor, yo creo que con los ejercicios vamos a tener esa discusión, y a veces también depende de los datos que se tengan para poder hacer las mediciones, ¿no? Obviamente, creo que depende de la pregunta que te hagan, pero obviamente el que es más completo es el SROI, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene no solo los beneficios económicos y los sociales, sino que también tiene los sociales. Si te quedaras en lo puro económico, fácil de monetizar, no fácil de monetizar, pero beneficios directos que tú puedes palpar casi casi, a veces resulta que son pocos y no te dice que tu proyecto es rentable. Pero si empiezas a indagar un poco más allá para incluirle otras variables más de carácter social, y si las puedes monetizar y puedes atribuir algunos de esos cambios a tu proyecto, pues obviamente es mejor. Entonces, pensando en cuál de los dos es mejor, del ROI o el SROI, pues yo te diría que por el tipo de proyectos que ustedes trabajan, debería ser el SROI. Yo creo que acá la cuestión es cómo hacer esas mediciones de beneficios sociales que puedes monetizar, porque ese es el mayor problema en este tipo de indicadores, ¿no? Y ya los otros, yo creo que en vez de decir si es mejor o peor, yo creo que el costo-beneficio es nada más una relación entre el beneficio y el costo, que si tú tienes beneficios económicos y los quieres poner solo esos arriba, o tienes beneficios económicos más los sociales, ya es una cuestión de expresión, ¿no? Si, yo creo que lo más difícil acá es contabilizar los beneficios sociales, y listo, si los pudiste contabilizar más los económicos, ya lo hiciste. Ahora, ¿cómo lo expresas en estas fórmulas? Ya es una cuestión de interpretación del dato. ¿Sí?
Por ejemplo, José Miguel, se me está ocurriendo, yo soy una organización que ejemplo, ficticio. ¿Qué pasa Sí. si soy una organización que se dedica a la educación y ahora quiero dar un pequeño, bueno, una estrategia de enseñar a evaluar a niños de secundaria? Evaluar sus acciones, evaluar su comportamiento, evaluar, que ellos aprendan a evaluar. ¿Cómo podría aplicar el beneficio del SROI en ese contexto? En sentido de empezar a evaluar, enseñar a evaluar a secundaria, preparatoria, no sé, a organizaciones pequeñas, a colectivos. Pero ¿qué quieres lograr con la intervención? Yo creo que a partir de ¿Qué, entender el logro, ahí ah, podemos empezar a pensar en... qué organizaciones, vamos a ponerlo así, qué colectivos pequeños que no están formalizados Sí, aprendan la importancia de la evaluación de sus acciones? sí. ¿Cómo sería? Y colectivos que no evalúan sus acciones por considerar que no están bien formalizados o lo que sea, Mm, ahora utilizan, independientemente de la formalización institucional, lo que sí hacen es evalúan sus intervenciones, ¿no? ok. Em, pues se me ocurren varias ideas, pero no sé si alguien quiera opinar en ese sentido. Porque, por ejemplo, imagínate Juana que me cuente, Selene, Verónica, que me cuenten a ellos cómo el hecho de aprender a evaluar a sus proyectos va a generar un beneficio social de esos Exacto. proyectos. ¿Qué indicadores se les ocurren? Yo tengo algunos ahí, pero me gustaría más escuchar aquí a las organizaciones, que me digan cómo haciendo esas evaluaciones más robustas van a tener beneficios sociales que a lo mejor, sí, pues palpables, ¿no? Y ya después pensamos en cómo monetizar eso y lo metemos a la fórmula. De acuerdo. O soy un grupo de doble A, ¿no? Sí, Y bueno, que a lo mejor sí estoy dentro de un corporativo o de un grupo, pero nunca había pensado en evaluar, ¿no? sí, Y ahora evalúo. claro. A ver, ¿quién se anima? Jessica, por ahí, Rafael, Claudia, ¿qué piensan ustedes? Imagínense cómo ustedes, el hecho de poder evaluar sus proyectos va a generar beneficios sociales. ¿Cuál es la lógica de cambio o la teoría de cambio? Uy, Guilla, esta pregunta está detonando todo lo que hemos aprendido. Así nomás. Ahí está Selene. Ahí está, Ujú. Selene. Sí. A ver, o sea, si entendí bien la pregunta es, o sea, ¿cómo el que nosotros evaluemos pudiera tener más beneficios sociales? Sí, Esa sería la pregunta. Pues es que como lo dijiste ahorita, o sea, creo que es el resumen, esta pregunta que hizo Guille es el resumen de todo todo el el curso. diplomado, porque, o sea, justo creo que estamos todos aquí y en este diplomado para poder evaluar mejor. Sí, Ahora, esto que nos estás dando es no nada más em, es, ay, a ver, ¿cuánto gastas? O sea, ¿cuánto te di y cuál fue el impacto? O sea, porque por lo general pensamos así, a ver, dame tanto dinero y entonces yo con este dinero voy a hacer que dos personas dejen de consumir. sí. Pero tú nos estás dando varios tipos de Medidas. indicadores donde yo le Ok. puedo decir a quien me vaya a dar dinero, A que un donante financiador. financieramente. Sí, Ah, bueno, mira, vamos a tener este impacto aquí, vamos a tener este impacto en lo social, voy a tener este impacto porque se va a reducir esto. O sea, sí, con esto yo lo puedo traducir ya a lo social. O sea, un sí, impacto que no nada más sea tan cuadrado, sino es sí. como algo más global. Estaba revisando el ejercicio que nos mandaste, bueno, el que nos pidieron que ¿Ya lo tuviera. hiciste?
Ujú. donde lo que vi es que todo se está traduciendo monetariamente, ¿sí? Sí, Entre comillas, no es que entre todo lo comillas, vayamos a medir monetariamente, pero claro, sí eso nos va a ayudar porque entonces cada indicador, o sea, eso es para nosotros, sí, pero para quien lo está financiando va a decir, a ver, ahora me dé números, claro, sí. ¿no? Pero Es entonces que, aquí, ajá, aquí con esto que tú nos estás dando es varias herramientas, porque habrá quien sí te diga, ah, ok, sí, dime números, pero a ver, ¿cuánta gente va a dejar los buenos? Ok, claro, ¿y esto cuánto te va a costar? sí, Y sí, entonces, sí, si no tuviéramos estas herramientas que nos estás dando, o sea, literal, no podíamos contestar esa pregunta tan sencilla. claro, sí. Y entonces, en ese sentido, Guille, yo creo que a mí se me ocurre, por ejemplo, indicadores de, imagínate, organizaciones que miden sus intervenciones, ¿no? Y dicen, estamos logrando este impacto. Y entonces, dado que tienes un modelo que demostró un impacto, lo que va a poder hacer es que haya más financiamiento para esas organizaciones y en ese sentido más intervenciones en las comunidades y más reducción de problema social, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de problema social? Pues yo no sé, a lo mejor acá en temas de adicciones puede ser menos, puede ser a lo mejor. Puede ir desde lo más sencillo, como nos comentaba esta Penélope la vez pasada, temas en cuestiones laborales directas donde la gente se aparece a trabajar, ¿no? O pueden ser cuestiones más complejas relacionadas a prevenir violencia o prevenir temas, cuestiones de salud, entradas a mercados laborales. Toda esa parte que se ve más compleja, pero si tú tienes intervenciones, perdón, 10 organizaciones que están evaluando y esos modelos están probados, pues van a jalar más financiamiento para resolver otros problemas sociales. Y al resolver más problemas sociales, pues en realidad estás mejorando la comunidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se monetiza eso? Hay que empezar a ver qué proyectos se están implementando y ver en dónde se están viendo esas mejoras, ¿no? Y cómo eso tiene una traducción a un valor monetario y otras no lo van a tener, pero es por ahí yo creo, ¿no? Como tener Sí, organizaciones bien preparadas para dos, trabajar. dos cosas. Estaba Claudia Sí, Hernández, que ojalá tome el micrófono porque dice que está un poco perdida. Estaba Isiu y estaba Vero. Y sí, ahí me parece antes una cosa muy interesante. Cómo lo vio Selene está muy interesante porque me hizo tener una visión de decir, antes quizás solamente estábamos pensando en tener elementos para el S-Roy y ahora pareciera, pensé en un pastel en donde puedo aplicar diferentes elementos en diferentes niveles y hablar de retorno social de la inversión y con indicadores financieros numéricos y medibles con lo que tú nos estás diciendo. Entonces, es como no cerrarnos, es abrir con estas herramientas y mirar dónde podemos aplicar uno, dónde aplicamos el otro, cómo aplicamos la otra, el otro indicador, por ejemplo, de eficiencia, no sé, en sí, fin, con lo que nos estás dando. Entonces, con eso que estás diciendo, si te parece bien, entonces le damos la palabra a Vero, después a Isiu, sí. Isiu, por favor, corrígeme, Y Sui, Isui, y luego Vero. sí. Adelante, Vero. Ah, no, Isui, No, creo. era Claudia, Claudia. Dice que se sentía un poquito perdida. Ahorita la vamos a hacer que se encuentre, que no se preocupe, dile a Aquí Claudia. estoy, aquí estoy. Hola, hola a todos. Sí, Hola, Claudia. me sigue causando mucho ruido porque, como bien saben, yo trabajo en una escuela, entonces no Sí, es como que nos financien. Y entonces todo esto me ha generado pues mucha confusión, ¿no? Eh, para encontrar esto de costo-beneficio y sí. hablan de cosas, hagan de cuenta que están hablando en otro idioma porque nunca lo he trabajado, entonces me Ah, está ok. costando mucho trabajo en ese Ah, sentido. ok, ok. Ahorita vamos a ver unos Pero ejercicios, no te bueno, preocupes. sí, sí, espero eso.
Y Sí, además, dale. Clau, nada más brevemente, Ajá. no solamente es para las financiadoras o para los donantes, es para Ajá. uno mismo. Es como cuando uno, perdón la comparación, pero cuando uno va al mercado y dice, ¿cuánto invertí en hacer la comida? ¿Cuánto me estoy ahorrando? ¿Cuánto estoy invirtiendo en la educación de los muchachos que no es visible y por lo tanto no lo puedo mostrar y por lo tanto no se ve el impacto, aunque nadie me financie, lo financio yo con mi Sí, tiempo, mi talento, mis horas tiempo, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante. Gracias, José Miguel, y gracias, sí. Clau. Yo también estoy como tú. Adelante, Verónica. Ahorita espero que con el ejercicio quede más claro. Verónica, ¿ibas a decir algo? Bueno, sí, yo me quedé con el comentario que hizo Guille de una persona que está en doble A. Por lo regular, cuando una persona está en doble A, en su mayoría, no todos, es porque Sí. ya terminaron un proceso de rehabilitación. Ujú. Y una de las alternativas de las redes de apoyo es precisamente ir a un grupo de doble A, de NA y recibir la autoayuda. Entonces, sí hubo una inversión antes de estar en el grupo de doble A, hubo una inversión porque el tratamiento tuvo un costo, ¿sí? Aportado por la familia o aportado por una financiadora, por un proyecto, por lo que sea, pero hubo un costo para esa recuperación, tanto terapéutica, médica, alimenticia, o sea, la cama, Sí. los baños, todo lo que este, eh, tiene que ver con una rehabilitación residencial. Ahora, ¿qué es el logro? Alcanzar la abstinencia de esa persona y que se reintegre a la sociedad. Esos son uno de los logros que se tienen con el tratamiento, pero más allá de, o sea, hay que continuar con el seguimiento, ¿sí? Dentro del seguimiento, la persona acude a los grupos de doble A. ¿Qué beneficio tiene al estar en los grupos de doble A y no regresar? Para empezar, no regresar al centro de rehabilitación. Pues son costos evitados para pagar nuevamente la intervención en centros de rehabilitación, la intervención en hospitales Sí. psiquiátricos, pero también son costos evitados por el consumo de la misma sustancia, porque cuánto gasta una persona al consumir una sustancia, y además costos evitados por procesos legales, porque cuánto una persona en consumo tiene más probabilidades de caer en situaciones que lo lleven a una cárcel. Entonces ya Claro. hay costos evitados y además de esos costos evitados, uno de los grandes beneficios en cuestión emocional es el lograr que la familia eh, alcance una estabilización emocional, que eso quizás no se puede medir tanto más, sin embargo, si nos vamos adentrando y yo me voy a un tabulador, al evitar el pago de consultas psicológicas, ¿sí? Para que la familia no tenga tanto deterioro emocional, ¿qué ganancia estoy obteniendo? ¿Sí? Sí. Verónica, nos acabas de dar una cátedra de cómo hacer mediciones económicas directas y de beneficios sociales. Hablaste, Gracias. ahí las dijo claritas ella. O sea, toda la parte de lo que dijiste, Verónica, eh, por ejemplo, los costos sociales porque tienen problemas con la justicia, los costos emocionales con las familias, esa parte, los costos emocionales son beneficios sociales que a lo mejor los vas a tener que monetizar. Yo sé que es muy minimizador los costos de la consulta de la familia para que no se deteriore la salud, pero hay que hacer algún intento de Pero sí se medición puede lograr, porque si yo me de voy al proxies. arancel, entonces yo voy a ver, ok, yo me voy al arancel, Claro, entonces ¿cuánto tiempo va a invertir aquel familiar yendo a una terapia, aunque sea claro. terapia de gobierno y no la tenga que pagar, o sea, del seguro, ¿sí? Pero Pero cuesta ya, algo eso, ¿cuánto igual. cuesta su valor humano al invertir Sí, esa hora para recibir la atención y sí, disminuir todo el daño emocional que trae? Y además de disminuir el daño claro. emocional, es adquirir estrategias para elevar su confianza, su autoestima
Claro. y poder tener una vida más Sí. viable, más digna. Tal cual, todo eso que hablaste, hay unas cosas bien directas, como decía, cuánto le está costando la sustancia, cuánto le está costando, esa es algo bien directo, ¿no? Que es un beneficio económico, se lo está ahorrando. Pero también, por ejemplo, el hecho de que caigan en cárceles y quién está pagando esas cárceles, hay que ir contabilizándolo. Eso también es otro beneficio, pero la parte esta emocional es algo también social y hay que contabilizarlo. Entonces, dependiendo, si tú puedes tener medidas certeras de cuánto cuesta eso con esa lógica que mencionas, Verónica, pues hay que ponerlo aquí de alguna manera en el SROI, ¿no? Que habla de beneficios económicos directos, pero también habla de beneficios sociales que se pueden monetizar, ¿no? Entonces, ustedes me preguntan, ¿cuál indicador es mejor? Tiene que ver mucho qué tanto puedo medir y obviamente el mejor sería el SROI porque tiene todos esos indicadores sociales que nos venía hablando Verónica, pero que a veces no se pueden monetizar por falta de tiempo, recursos, metodologías, conocimientos, lo como le quieras llamar. Pues nos acabas de dar una cátedra de todos los posibles indicadores que se podrían incorporar ahí. No sé si alguien tiene alguna Gracias. pregunta sobre lo que dijo Verónica, pero me pareció bastante atinado. Ok, entonces ejercicio para que lo vean, porque creo que fue bien interesante lo que dijo Verónica, porque ella decía, bueno, está este costo, este otro costo y además este otro costo. Obviamente, si podemos, primero que nada, atribuir una reducción de esos costos a la intervención, excelente. Y si los podemos monetizar, excelente, y entonces los vamos agregando. Yo que ustedes no me preocuparía tanto en si es un beneficio económico, si es un beneficio social, me preocuparía más saber que podemos hacer ese tipo de mediciones. Y obviamente ya si le queremos poner nombres, pues pensemos en beneficios sociales, en estas cuestiones que son difíciles de medir o que tienen retornos a más largo plazo, como cuestiones de, no sé, salud, educación, cárcel, sistema de justicia, cuestiones de salud mental, toda esa parte. Y en beneficios Costo del producto o la sustancia, ¿no? costo del producto de la sustancia, eso ya es un más económico porque es más monetizable rapidito y tú le puedes preguntar, oye, pero ¿y tú cuánto te gastabas al mes? No, pues me gastaba 10,000 pesos, imagínate. Uy, entonces es un beneficio económico bien clarito, ¿verdad? Pero si ya le quieres preguntar, oye, ¿y cómo tu familia mentalmente cómo está? No, pues muy mal. Ok, ¿cuánto le cuesta a ustedes eso de que esté muy mal? Y lo que pasa es que mi papá no puede trabajar y entonces se queda deprimido en casa porque yo consumo. ¿Y cuánto cuesta eso? Que tu papá no vaya a trabajar. No, pues tanto. Y ya estás pensando de cuestiones ya de más largo plazo que tienen efectos. Ah, y caí en la cárcel y entonces ahora necesito la ayuda de un abogado, ¿no? Son como procesos un poco más largos que a veces se vuelven difíciles de monetizar y que tienen efectos en la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio y ya ustedes me van contando un poco más y también pueden decir de otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Verónica lo van a ver representado aquí en algunos ejemplos y ahí Claudia yo creo que va a tener oportunidad también de ver de qué estamos hablando, ¿no? Imagínense que vamos a que tenemos un programa de prevención del consumo de cannabis y tú sabes que la implementación de ese proyecto o de ese programa cuesta, no sé, 25,000. Si quieren hablemos en dólares, 25,000 dólares, ¿no? Y le está llegando a 400 estudiantes, ¿no? Ok, y entonces ya tú hiciste algunas evaluaciones de resultados y de impacto tal vez y viste que algunas cuestiones claras que está logrando tu proyecto es que 800 jóvenes redujeron su consumo frecuente de cannabis. Eso es porque ya hiciste tu evaluación de impacto, ¿no? Eh, y también viste que 25 evitaron atención en salud y también te diste cuenta que 15 evitaron problemas disciplinarios escolares y 100 jóvenes mejoraron las habilidades para la vida. Son como algunos indicadores de resultado ya de tu proyecto. Y entonces tú empiezas a pensar, ok, ¿qué hago yo con esa información? ¿No? ¿Cómo lo transfiero esto ya a algo de que me diga cuánto me está generando la inversión que hice? Pues ahí empezamos a tomar esos resultados y les empezamos a dar un valor. Y yo aquí solamente puse algunos ejemplos y algunos les van a parecer ahí que tal vez les falta mejorarlo porque a lo mejor se pueden hacer mediciones mejores y están en todo su derecho. Simplemente quiero que lo vean como un ejercicio pedagógico. Entonces, por ejemplo, en valores monetizados directos, porque tú ya viste acá en tu evaluación que salió el tema de la salud, te diste cuenta que
estás evitando que los jóvenes que participan en el proyecto vayan reciban servicios de atención, ¿no? De salud. Y entonces tú dices que cada caso le costaba al Estado 400 dólares, ¿no? Por caso atendido. Imagínate que un día te intoxicas, llegas al hospital y tienes que pagar una consulta, pero como tienes seguro médico, tal vez te atienden, pero al Estado le está costando. Y luego empezaste a ver que los problemas disciplinarios tal vez le costaban a la escuela, y ahí a lo mejor Claudia se va a sentir identificada, 300 dólares por cada caso, es que tiene que ver con cuánto el tiempo del docente. A lo mejor el docente, si tú sabes que recibe un sueldo de, no sé, 30,000 pesos al mes, cuántas horas trabaja, cuántas horas le está dedicando a este tipo de casos, y entonces sacas un valor monetario, que puede ser del docente, de los orientadores, de cualquier cosa que se te ocurra que tiene lógica incorporar en atender a estos jóvenes. Porque uno dice, bueno, no pasa nada, a mí me están pagando un sueldo y listo. Yo atiendo al que llegue. No, pero eso le cuesta al Estado, porque en vez de que tú estés enseñando, en vez de que estés en otro tipo de trabajo, a ti te están pagando un sueldo y eso se tiene que monetizar. Y son valores directos que se ven, porque a lo mejor redujeron el número de problemas disciplinarios, ¿no? Y ya luego a lo mejor pensamos en otras cuestiones, y esos son monetizados directos, que puede sacar un beneficio económico rápido. Pero hay otros valores también que se pueden monetizar, que son de carácter social y que son más difíciles, a lo mejor un poquito más complejos, y que tienen que ver ya con otras cuestiones más de largo plazo o de otras variables sociales, como por ejemplo, no sé, la mejora de habilidades para la vida, ¿no? A lo mejor para atender a estos jóvenes, tú estás pagando 120 por cada joven, y ese es el costo promedio de de otros talleres que están tratando de lograr lo mismo, ¿no? Y esas son medidas alternativas de otros proyectos. Pero hay otro, por ejemplo, el primero, que tiene que ver con costos de tratamiento especializados futuros que se evitan. Imagínate que si tú no haces esta intervención ahorita, un costo social en el futuro para todos nosotros es que estos jóvenes que están participando en tu proyecto, el Estado les va a tener que pagar un tratamiento en el futuro, para que puedan tratar esa adicción, ¿no? Y eso lo estamos pagando todos como contribuyente de nuestro bolsillo, ¿no? Y son costos sociales para el Estado. Y a lo mejor si tú, mediante este proyecto, estás previniendo que estos jóvenes reciban ese tratamiento en un futuro, estás ahorrándote 200 por joven. ¿Sí? Ese es un ejemplo clarito. Y ahí está el otro, el de más abajo, que también lo puse porque la vez pasada alguien lo mencionaba y decía, oye, pero ¿y cuánto cuestan estos talleres en el mercado, no? Bueno, pues resulta que también te estás ahorrando. Por ejemplo, si tú monetizas y haces un estudio de cuánto cuestan estos talleres por otras organizaciones o por el sector privado, y a lo mejor es de 120, pues a lo mejor estás ahorrándote estos talleres también, y hay que monetizarlos si son también cuestiones sociales, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios indicadores. Ahora, ¿qué hacemos con esta información y cómo la transformamos en un costo-beneficio, en un ROI, en un SROI? Todo eso es lo que vamos a hacer. Ahorita tenemos el background o todo el antecedente, y vamos a utilizar estos datos para hacer estos cálculos. Entonces, entonces el primero, beneficios económicos directos, ¿no? Que podemos sacar de ahí. Aquí a mí me están diciendo que una atención inmediata en salud me cuesta 400 dólares, y yo tengo acá que 25 jóvenes a raíz del proyecto ya no van a recibir eso. Entonces multiplico 25 por 400 y me da 10,000. Luego, en temas de disciplina escolar, se hizo notorio que hubieron 15 casos que ya al mes que ya no están llegando a cuestiones disciplinarias en la escuela, y para eso teníamos un costo estimado de 300, y entonces nos da 15 por 300, 4,500, ¿no? Entonces, así puedo agregarle más indicadores de los que decía Verónica, ¿no? En este caso es el consumo del cannabis. A lo mejor, ¿cuánto dinero ya no están invirtiendo en el cannabis? Ese es otro costo directo, ¿no? Y lo podemos agregar aquí, y seguro que va a haber más.
Entonces, si yo sumo 10,000 más 4,500, pues son 14,500 de beneficios económicos directos palpables que puedo hacer y calcular rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo yo esa información en el primer indicador, que es el de costo-beneficio? Simplemente tomo esos beneficios económicos directos y los divido entre el costo total del programa, que me habían dicho que era 25,000, ¿verdad? Y entonces si yo divido 14,500 entre 25,000, me da un radio de 0,58. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo invierto $1 en este proyecto, de estos 25,000 dólares, imagínense, cada dólar que yo invertí me genera 0,58 en beneficios económicos directos. Pues imagínense, es como decir, estoy metiendo $1 y solamente estoy recuperando 0,58 de eso. ¿Eso es rentable? Yo les preguntaría a ustedes. ¿Y qué me dirían? Pues que no, ¿verdad? No parece rentable porque como, o sea, imagínense, el 14,000 que estoy recuperando es más chiquito que el 25. Es solamente un 0,58 de una relación de 0 a 1 es 0,58. Entonces quiere decir que no parece rentable porque cada dólar me está generando 58 centavos, ¿no? Pues esa es una mala inversión aquí en China, ¿no? Entonces uno diría, ah, no, pues no parece rentable tu proyecto. Ahora vamos a probar con otro indicador, em, el retorno a la inversión, así bien seco, todo bien financiero, sin meterle cuestiones sociales hasta ahorita. El retorno a la inversión, de acuerdo a la fórmula que ustedes deben de tener acá, son beneficios económicos menos la inversión entre la inversión. Beneficios económicos, 14,500, menos la inversión, 25,000, me da menos 10,500. Ya para empezar, el hecho de que tenga un menos me habla de que hay una pérdida. Ahora, si divido esa pérdida entre lo que invertí, me va a dar un indicador negativo que me habla de pérdida. ¿Y de qué magnitud de mi inversión es ese indicador negativo? Del 42%. Entonces, quiere decir que el retorno a la inversión, si yo solamente me enfoco en los beneficios económicos directos y si a lo mejor solamente capturé bien poquitos porque no tengo una metodología adecuada, porque me falta pensar más, porque me falta establecer esa causalidad, pues también apuntaría a que estás perdiendo un 42% de tu inversión, es decir, no es rentable. ¿Sí? Entonces yo con estos dos indicadores, por ahorita yo los veo y digo, pero pues aquí estamos obteniendo una pérdida. Entonces, si se fijan, este indicador de acá, el de la relación costo-beneficio y el del retorno a la inversión, básicamente te dan el mismo resultado, pero es una medida distinta. La única diferencia es que acá lo expreso en proporción, es decir, en porcentaje, y acá lo expreso como un radio, pero la medida es la misma. No el resultado de la medición, lo que quieren transmitirte. ¿Sí? Esto es nada más sacar porcentajes, el ROI. Entonces te está diciendo que no es rentable aparentemente. Hasta ahorita más o menos queda claro. ¿Sí? Bueno, si no, ahorita vemos otro. Ahora, ahí ya decimos, ok, la relación costo-beneficio nos da que 0,58, solamente estamos recuperando 58 centavos de cada dólar invertido. Y en el otro nos dice que de los 25,000 que invertí, la pérdida es del 42%. Ok. Ahora, entonces ya uno se pone como equipo a pensar, oigan, pero ¿y qué? ¿Pero cómo? O sea, estamos obteniendo, no es rentable, estamos obteniendo una pérdida, ¿cómo está la cosa? A ver, tal vez no estamos capturando los indicadores que deberíamos de capturar y nos estamos enfocando en los inmediatos que podemos medir. Pero llega Verónica y nos dice, no, 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 no. A ver, hay un montón de otros indicadores que también podríamos agregar, ¿no? Y entonces nada más hay que sentarnos, hay que pensar en cuáles son, hay que demostrar en la evaluación que también se está contribuyendo a eso, porque eso es bien importante, no es nada más agregar indicadores por agregar, porque nadie se los va a creer, es
pensar en hacer estas mediciones desde el diseño para que cuando se hagan evaluaciones de impacto ustedes tengan elementos para decir sí, también en la evaluación de impacto salió que había una contribución a este y a este otro indicador social. Entonces tienes los elementos de un documento con evidencia que te dice que estás generando eso. Ok, si está esa evidencia, ahora hay que pensar en cómo hacer esa medición de esos beneficios adicionales. Entonces, vamos a estimarlos. Nosotros en costos futuros evitados teníamos acá que eran tratamientos especializados que estabas evitando para los jóvenes, porque a lo mejor imagínate que no hagas nada, que no prevengas, a esos jóvenes el Estado en un futuro les va a tener que financiar a lo mejor o parcialmente financiar tratamientos para que trabajen esa adicción y le va a costar al Estado $200 por jóvenes. Y también, entonces, si son $200 y tú sabes que em, 80 jóvenes redujeron el consumo frecuente de cannabis, pues multiplicas esos 80 jóvenes por esos $200 que te estás evitando y te da 16,000. Y en el otro, el de taller de habilidades para la vida, pues tú sabes que fueron, aquí creo que tengo un error en el número, pero son 100 o 100, son 100 jóvenes que evitaron eh, el problemas de que mejoraron sus habilidades socioemocionales, no, sí está bien. 100 jóvenes que mejoraron sus habilidades socioemocionales y tú sabes que en el mercado a lo mejor hay otro proyecto que cada taller les cuesta 120 por joven, entonces hay que contabilizar eso también, que más o menos es el costo de trabajar con ellos, ¿no? Y entonces esos 16,000 más los 12,000 son beneficios sociales adicionales que serían 28,000. Entonces ya cuando tú quieres calcular el SROI, vas a calcular estos beneficios sociales, 28,000, se los vas a agregar a los beneficios económicos que ya venías calculando, que eran los 14,500 del primer ejercicio que hicimos. Entonces encontraste que había otros beneficios sociales adicionales que se demostraron que tu proyecto estaba contribuyendo, que son 28,000 sumados y los pones en la parte de arriba del el SROI. Entonces, estos 14,500 más 28,000 los ponemos acá arriba, que son los 42,500, y le restas, de acuerdo a la fórmula, que la deben de tener ahí, son beneficios sociales más beneficios económicos, le resto la inversión y lo divido entre la inversión. ¿Ok? Beneficios sociales, beneficios económicos, 14,500 más los sociales 28,000, que son 42,500, le resto la inversión de 25,000 y lo divido entre esa inversión de acuerdo a la fórmula y me dice que el retorno es de 0,7 o el 70%. Es decir, que si está, que cada, que está, ¿cuánto es aquí? 42,000 menos 25,000. Si alguien me lo calcula, nada más para rapidito, para tener el dato. 42,500 menos 25,000. Son 17,500, ¿no? Que se está obteniendo como de beneficio. Entonces, esos 17,500 para empezar ya es un número positivo. Entonces ya quiere decir que hay un retorno positivo. Ahora, esos 17,500, si yo los divido entre 25, quiero saber qué tanto de la proporción de 25 estoy recuperando. Pues estoy recuperando un 70%. Que es bastante bueno, ¿no? Que es bastante bueno porque ya está por encima, es decir, no salimos a tablas, está por encima y está bastante por arriba del, del 1, ¿no? Entonces, estás recuperando básicamente un 70% de tu inversión. Entonces, si se fijan, es la misma medición. Otras lo van a encontrar en la literatura que no lo expresan en porcentaje, se los expresan como un costo-beneficio, es decir, nada más lo que hacen es dividir 42,500 entre 25,000 y es como si estuvieran sacando un costo-beneficio inicial. Pero eso ya es cuestión de cómo se expresa, ¿no?
Ahora olvidémonos un poco de estos cuestiones monetarias y hay otra medida que ustedes tal vez la pueden monetizar también, pero a veces es útil también expresarla en resultados que ustedes obtuvieron. Solo resultados sin pensar en cuánto te cuesta cuánto vale ese resultado, pero sí pensando en cuánto te costó obtener ese resultado. Entonces, en el costo efectividad no vamos a monetizar el resultado, pero nosotros sabemos cuánto nos cuesta el programa o el proyecto y lo vamos a expresar en esos términos. Entonces, imagínense que acá nos decía el proyecto que había 80 jóvenes que reducían el consumo frecuente de cannabis y yo quiero saber cuánto me cuesta que 80 jóvenes hayan reducido el consumo frecuente de cannabis, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver, pero vámonos un poquito más a detalle de cómo concibes tú el consumo. Entonces, imagínense que antes eh, los jóvenes consumían 4 veces por semana cannabis. Y no hablemos de gramos, si quieren, esto es algo hipotético. Imagínense que ustedes también tienen medidas de gramos, etcétera, lo que ustedes quieran. 4 veces por semana consumían antes. Luego después se redujo a 2 veces por semana. Esto implica que en la semana los jóvenes redujeron dos consumos, ¿no? Dos consumos se evitaron en esa semana porque pasó de 4 a 2. Y si tú sabes que al año tú tienes 52 semanas, pues vas a multiplicar esos dos consumos por 52 semanas y vas a sacar una medida al año de cuántos consumos por jóvenes en promedio se evitaron, ¿no? Y entonces, si a lo mejor estás pensando en que esta es una medición anual o que la implementación fue anual, pues te gustaría saber esos 104 consumos al año, cuánto equivalen cuánto se puede transferir, ¿no? A cuántos jóvenes. Entonces son 80, lo multiplicas por 104, que son los consumos, por 80 jóvenes que lo redujeron, y entonces te queda una medida de 8.320 consumos anuales evitados, si lo quieres anualizar, para tener una medida, porque a lo mejor por semana no te sirve, pero si ya le dices a una agencia financiadora que al año estás generando eso, pues puedes convertirlo a 6 meses, al año, lo que tú quieras, o dependiendo la duración también del proyecto o la medición que hiciste, también puede ser relevante. Entonces imagínate que acá era relevante hacerlo anual y tienes 8.320 consumos que se redujeron y te van a decir, ah, qué bien. Pero ¿y cuánto está costando eso? A ver, ¿me puedes decir cuánto cuesta eso? Porque quiero tener una idea de más o menos entonces cuánto tengo que invertir para pensar que reducir tanta cantidad, para saber cuánto tengo que invertir para reducir cierta cantidad. Porque a lo mejor, no sé, se me ocurre que pueden haber métricas de cuánto, del nivel de eficacia de alguna intervención, y en ese sentido tienes que diseñarlo en términos de consumos al año, ¿no? Evitados. Entonces, si tú quieres saber cuánto te cuesta esto, pues tú sabes que invertiste $25,000 en esa intervención que te redujo 8.320 consumos y si sacas el radio son $3 por cada consumo. Entonces, a ti te está costando para evitar un consumo, a ti te está costando $3. Y entonces ya ustedes piensan, no, pero eso es alto, es bajo. No sé, tal vez ahí tendríamos que empezar a hacer investigación de literatura, cuáles son los resultados que se logran en otros contextos, a lo mejor en contextos, perdón, similares, cuánto costó. Entonces acá si se fijan, hay una parte monetaria que tiene que ver con cuánto te cuesta, pero está la parte del resultado concreto para justificar un poco cuánto ese resultado concreto te está costando en términos ya financieros, ¿no? Y a lo mejor si tú le dices, no, mira, pues ese consumo la verdad que tiene mucho efecto y $3 no me parece nada caro, entonces capaz que es rentable, ¿no? Seguir haciendo este tipo de cuestiones. Pero este tipo de mediciones yo sí las he visto mucho en evaluaciones de impacto donde te dicen, mira, para reducir el crimen, por ejemplo, en México en un 10%, le ha costado al Estado, no sé, tantos millones de pesos, ¿no? Y entonces empiezan a sacar esas métricas para tener referencia de si eso es costoso o no es costoso, y también para saber cómo presupuestar, ¿no?
para planificar ciertos logros, pero también saber que lleva un recurso como eh, atado que se tiene que desembolsar para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, no sé si haya dudas hasta ahorita. Acá en esta tabla, yo lo que hice básicamente es resumir los indicadores claves y si quieren podemos discutir qué conviene y qué no conviene y por qué uno es mejor que el otro, que ya lo venían hablando con Juana y con Selene también, creo que era Juana. Entonces acá yo nada más puse beneficios económicos directos estimados, fueron 14,500, beneficios sociales adicionales 28,000, ¿no? Y si yo sumo 14,500 más 28,000, tengo los beneficios totales que están compuestos de los económicos directos más los adicionales. Y con esos los utilizo en alguna u otra forma en los indicadores para sacarlos, para estimarlos. Por ejemplo, en la relación costo-beneficio es básicamente el punto 58 que tenía ya, que me decía que por cada dólar invertido solo recuperaba la mitad casi. En el ROI, considerando solo los beneficios económicos, decía que tenía una pérdida equivalente al 42% de la inversión. Pero luego alguien vino por ahí y me dijo, no, pero es que te estás olvidando estos indicadores sociales y entonces no tienes solamente 14,500 de beneficios, sino 28,000 más. Y eso se vuelve en 42,500. Entonces yo ya digo, entonces son 42,500, pero esto es mayor, casi, es mayor, perdón, que los 28,000. Perdón, que la inversión del proyecto que eran 25,000, ¿verdad? Casi el doble. Entonces yo ya sé que va bien la cosa porque ya obtuve 42,000 de beneficio cuando a mí me costó 25. Entonces yo sé que el indicador va a ser positivo. Y ya luego quiero saber cuánto me cuesta cada logro de consumo y obtengo en el otro indicador de relación costo-efectividad 3 por consumo evitado. Entonces estas son cuestiones que ustedes ya pueden discutir, poner en propuestas, decir, mira, ¿sabes qué? Inicialmente parecía que era negativo, pero nos estábamos olvidando de esto y entonces ahora es positivo. Y por eso es que estas mediciones son bien, bien complejas y sensibles, porque uno va a querer poner lo más que pueda en la parte del numerador para que el beneficio se infle. Y ahí es donde se dan las cuestiones de, no, mira, pues no sé si podemos decir que el proyecto está logrando eso, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un poco como esta tabla que está acá, después de haber hecho esos cálculos. ¿Cómo la ven? Y si quieren, después nos tomamos un break, porque ya los veo Sí, cansados y yo hacemos el estaba tratando ejercicio. de aplicar esto que estabas diciendo de manera como muy sencilla, ¿no? Fíjate que antes de la intervención se podría hacer una línea base, ¿no? Sí, De cualquier intervención, depende, ¿no? Con las familias, preguntándoles, oiga, ¿usted cuánto destina para la canasta básica? ¿Cuánto destina de su salario que pongamos sea el mínimo, ¿no? ajá, ¿Cuánto destina para su canasta básica? ¿Cuánto destina para médico? ¿Cuánto destina para terapia? ¿Cuánto destina para, no sé, para zapatos, para todo esto que tú estabas diciendo? Y después de que la persona ha sido, no sé, o sea, ya no consume tantas sustancias o ya no va al médico producto de la ingesta de sustancias, ese tipo de recurso, cómo aumenta en el ingreso de su familia y sí, después cómo, a qué otras cosas se destina, ¿no? Y sí, así de manera indirecta se podría también como mostrar algo muy evidente, siguiendo un poco lo que Vero venía planteando, porque decir, a ver, o sea, y que Vero planteaba y que tú también planteabas, a ver, una persona que no tiene elementos de prevención, ¿no? sí, ¿En qué gasta? Y en qué gasta cuando tiene elementos de prevención que le ayudan a una mejora de su calidad de vida. Pero en ese sentido habrá que determinar qué indicadores estamos considerando
para mejora de vida, incremento de leche en la canasta básica, ¿no? Ahora, no sé, se invierte, no sé, estaba pensando un poco en esa lógica, Sí, tratando de movernos de la lógica tan tradicional de cómo se evalúa incluso el SROI, ¿no? Porque me parece que ha faltado un poco de cabeza ahí diciendo, a ver, con los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable del milenio, se dice, a ver, cómo tu proyecto invierte en educación, en hambre, en disminución de la pobreza, cómo lo contextualizas. Y en ese sentido podría haber un match con el SROI, ¿no? No ujú. sé, estaba pensando en esos términos, pero a lo mejor estoy confundiendo a las personas, pero a mí me No, parece no, muy interesante, por ejemplo, lo que decía Vero y decía, bueno, a ver, cuando una persona ya está en doble A, la familia asume costos, aún claro. en doble A, ¿no? Sí. En Y esos algunos grupos. costos, y esos Ajá. costos son monetizables fácilmente porque le puedes preguntar, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a usted eso, no sé, el transporte para llegar acá a la terapia? ¿Cuánto te cuesta la terapia en sí mismo? ¿Cuánto te cuesta, cuánto le costaba al paciente el consumo? Y eso lo vas monetizando porque tiene un costo económico bien directo, ¿no? Y ya ¿Y después, si cuánto quieres le, pensar más en el SROI como cuestiones más sociales, ya te vas a cosas futuras que le cuestan al Estado relacionadas a temas sociales, pobreza, delincuencia, sector salud, y empiezas a contabilizar eso para expandir un poco la mirada, ¿no? Porque eso que dices tú que falta, irse sí, y como, yo ahí pensaba, por ejemplo, cuando una persona no va a Alcohólicos Anónimos porque no lo necesita, o sea, ¿cuánto sí, gasta a lo mejor en Alcohólicos Anónimos en doble A? Sí piden en algunos casos que se colabore con la canasta básica, ¿no? O se le pide a la familia que ingrese cierta cantidad para, pues, para gastos de manutención. No sé muy bien. no sé, Ahí quizá alguien nos puede ayudar para sí, mirar qué otros indicadores se pueden establecer, ¿no? sí, sí, sí. Ahí O tenemos cuán, a Anaid que levantó sí, la mano. adelante. Hola, eh, Hola. Ah, sí, es Penélope, ¿verdad? sí. Hola. Era, bueno, yo les decía la semana pasada que no estaba muy familiarizada con eso, solo hicimos como un ejercicio muy incipiente, justo porque en centros se les Sí, hace a los pacientes un estudio socioeconómico antes de ingresar a tratamiento. ok. Entonces, parte de lo que se les pregunta Ah, mira. es el tiempo que tardan en llegar desde su casa o desde su origen a la clínica, Ah, lo sí, que gastan en transportes, si es solo una persona o cuántas vienen a tratamiento cuando es terapia familiar. sí, Y hay personas que pueden accesar al servicio a través del seguro social. ok, Y hay personas que sí tendrían que pagar su consulta, que al no tener seguro, pues tienen que pagar su consulta. Y entonces, claro. con base en el estudio socioeconómico se establece como la cuota, ¿no? Ah, E ok. incluso hay personas a las que si los gastos en los que recurren para poder llegar a las citas es más grande que la cuota de recuperación de la consulta, Sí, pues se les condona el servicio. claro. Y entonces eso era como en un primer ejercicio, pero como era parte de la donación, pues todos los pacientes que entraban por la donación de USAID, entonces no se les Cobraba. cobraba las Ah. consultas. Al Eso final, no quiere decir que no esté costando, ¿verdad? ajá. Entonces, al final lo que nosotros presentamos o intentamos presentar, ahorita estoy pensando porque era muy cercano a esto, pero no llegué como a este punto todavía, ¿no? Era Ok, justamente hacer el cálculo de todas las sesiones, porque había algunos pacientes que fueron a más sesiones, otros a claro. menos, unos accesaron a ciertos servicios, otros a menos, pero sí había un control como de folios de todos los servicios que se les dieron. Entonces se hizo como el registro, ¿no? Como el rastreo de todos los servicios que se dieron, el total que nos dieron de la inversión de la donación,
Sí, todo lo que se les proporcionó de servicios a los pacientes y ahí se vio como un beneficio, ¿no? ok, Para los pacientes directamente. Pero, y ahí nos quedamos como a medias del ejercicio, digamos, como y tratando de incluir la parte social, porque empezamos como a hacer una revisión de los estudios socioeconómicos, sí, pues para analizar de qué otra manera había impactado económicamente, indirectamente, digamos, al recibir esta donación y al recibir estos servicios. Esto era con los pacientes. Y al claro, municipio lo que les habíamos propuesto era hacer un análisis de las multas, cuánto costaba el arrastre de los vehículos, la implementación de los alcoholímetros y cómo eso iba a beneficiar, como si continuábamos con este proyecto, ujú, cómo podía beneficiar como la economía del municipio, sí, ¿no? Pero no llegamos hasta ahí, solo sí, ahorita sí, como que ya está siendo más claro que sí, 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 sí. cómo, por dónde era, ajá. Sí, ojo nada más cuando hacemos estas mediciones, como les decía, por ejemplo, Penélope nos da muchas ideas, pero acá hay un punto crucial que se tiene que identificar primero. Demostrar que el proyecto tuvo ese impacto, porque tú le puedes poner un montón de indicadores y puedes expandir, 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 pero si yo me doy cuenta que hice una evaluación y el hecho de estas terapias, me parece que eran cognitivo-conductuales o algo así, no me acuerdo, no tienen ningún efecto en temas de multas y todo eso, entonces no debería yo por qué incluir esos indicadores como un beneficio si no puedo demostrar primero que la cadena causal existe. Entonces, eso es algo bien crucial porque entonces cuando alguien te lo lea te va a decir, ah, no, pero lo que tú me estás haciendo es como un impact assessment de cómo podría influir si se lograra demostrar eso, pero tú todavía no lo has demostrado. Entonces tú estás haciendo como un análisis prospectivo que todavía no está fundamentado en evidencia, pero se usa muchas veces en la parte inicial del proyecto como propuesta para decir, mira, si lográramos lograr esto y podemos demostrar esta cadena causal, esto te estarías beneficiando. Ahora, el segundo punto es ver si efectivamente se comprueba esa cadena causal y ahí sí ya entras con todas esas variables. Porque creo que muchos están hablando de indicadores también, pero primero acuérdense que estamos hablando de evaluaciones de impacto y las evaluaciones de impacto son justo eso, es como tratar de demostrar esos efectos y si yo los demostré y los puedo contabilizar, entonces los incluyo en la parte del análisis de costo-beneficio. Esa es como una precondición importante para que la tengan en cuenta. Sí. Si Nada no, más en lo pueden este caso, hacer. ajá, nada Sí, más en este caso era porque directamente eran pacientes que nos derivaban por el tema de alcoholímetro. Entonces, ok, sí era como directo desde ahí, por eso lo habíamos ok. realizado. Ah, ok, ok, Súper, perfecto. súper Muy bien. increíble. Adelante, muchas gracias, Penélope. Pero, por ejemplo, también es importante hacer estos análisis cuando quieran hacer proyectos, de empezar a pensar en estas variables y antes de que se pueda hacer esa evaluación de impacto, también hay que hacer ese tipo de contabilizaciones para saber más o menos cómo, por dónde podría ir el logro, ¿no? Y también que se vea un poco qué es lo que se está pensando de ahorros, ¿no? En un futuro. Y también me das muchas ideas también para clarificar acá en qué es el beneficio económico, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Entonces, beneficio económico decíamos que tiene que ser algo bien palpable, tangible. Decías tú, ¿cuánto les cuesta llegar acá? ¿Cómo eso lo podemos monetizar, ¿no? Ese tipo de variables son bien importantes. O lo que decía Verónica, que decía otro impacto, era si obviamente se prueba que se reduce el consumo, cuánto costaba consumir a esa persona, cuánto le costaba consumir al mes y cuánto eso impactaba en el consumo de otros bienes y servicios para el hogar, ¿no? Cómo se priorizaba la sustancia en vez de priorizar la escuela, los útiles escolares y todo ese tipo de cuestiones. Adelante, Eva, también ahí tenemos a Eva. Gracias. Yo quería comentar en relación a la pregunta que tenía Guille de este costo de atención para las personas que son internadas en algunos centros residenciales para obtener ayuda de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, Realmente no hay una como una cuota estándar regulada, por ejemplo, en el estado de Veracruz, ¿no? ok. Hay costos, por ejemplo, a la semana de 750
cuenta de internamiento que Ok. incluye terapia psicológica y la ayuda mutua, ¿no? Ok. Aparte, pues el familiar tiene que cooperar con despensa y Ok. cada domingo tienen que venir por la ropa de los usuarios para llevarla a lavar y traer Ah, ropa limpia ese mismo domingo, ¿no? Entonces, la ah, verdad sí. es que, pues si calculamos todos esos gastos, la Sí. verdad es que sí es un gasto bastante excesivo, aunque hay centros que cobran lo mínimo, porque pues para estar regulado dentro de los centros de salud, pues para poder estar dentro de la norma, uno de las reglas es que el centro de ayuda mutua debe cobrar, o sea, debe de Ok. pedir un apoyo Ok. económico por parte de las familias. Entonces, hay lugares que cobran, por ejemplo, 250 pesos y con todas estas atenuantes que ya les comenté de la despensa, de la ropa limpia y pues insumos para la limpieza del grupo, ¿no? Entonces, Ok. obviamente que aparte los padrinos o los que son encargados del centro, pues también hacen aportaciones porque ellos cubren los gastos de gas, de luz, de agua, de Ah, teléfono, ya. de internet, de renta, etcétera. Entonces, realmente estos centros sí, pues sí, o sea, sí tienen un gasto muy grande Importante. em, y que no se absorbe totalmente por la familia. Sí, muy bien. Wow. No, sí, yo creo que también en la lógica de la estimación, yo creo que me estoy enfocando mucho en los dos indicadores. Dentro de la lógica de la estimación, pues todo eso tiene que estar reflejado, ¿no? No sé, a lo mejor en el costo total de la inversión cuando estás pensando en el centro como el lugar donde se hace la intervención, ¿no? Todos estos costos también encubiertos también deberían de estar, además de en la financiación, deberían de estar incorporados ahí. Porque a lo mejor a veces ustedes reciben un financiamiento de algún ente o de un organismo internacional y les dice, ah, no, pues tenemos un programa que se llama AA, ¿no? Y ese con el financiamiento nos costó no sé, 500,000 pesos por 6 meses. Y si tú empiezas a escarbar un poco más de otros costos, también, ahorita nos estamos enfocando mucho en beneficios, beneficios, cómo contabilizar beneficios. Y hay un montón de beneficios, pero también hay muchos costos ocultos que también se están quedando fuera y que también deberían de estar monetizados de alguna manera, como los que decía Eva y los que mencionaba Guille, que no son beneficios tal vez algunos de ellos, pero son parte de los costos que no quedan visibilizados porque solamente te estás enfocando en el financiamiento que te dan. Entonces, para que tengan también cuidado con eso cuando quieran hacer este tipo de estimaciones, ¿no? Yo creo o sea, que cada uno dentro de su proyecto, como ya lo conoce, pues sí tendría que tener como que mucho cuidado en esto de ver qué sí entra y qué no entra, ¿no? Sí. Y tienen todos ustedes, yo me imagino, como todo el costeo, ¿no? Se llevan en contabilidad todo el costeo y los rubros en los que se gasta y todo, entonces eso es fácil como de jalarlo. Porque, o sea, si se fijan acá cuando presentamos los indicadores, a veces son muy sensibles a los rubros que ustedes incluyen, no solamente en los beneficios, sino también en los costos. Y entonces pueden pasar de un costo-beneficio que les dio muy alto a uno negativo si hacen un costeo más minucioso de los costos directos de la implementación, ¿no? Y solamente te daba positivo porque no estabas poniendo los costos importantes ahí o estabas dejando fuera rubros que tú pensabas que no importaban, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Creo que nos hemos enfocado mucho al beneficio, pero el costo también es súper importante. Así es. No sé si alguien más tenga preguntas en la estimación, porque ahorita igual también les va a dar oportunidad de que practiquen. Ahí yo les preparé un ejercicio y es básicamente un ejercicio muy similar donde van a ir haciéndolo paso a paso y ahí yo creo que va a haber oportunidad como de discutir un poco más esto, ¿no? Y también que vean cómo un indicador es diferente del otro y por qué, ¿no? Que se hagan ese tipo de preguntas, porque a veces uno automáticamente calcula y calcula y uno dice, ah, ya, ahí está.
pero a veces no te detienes a pensar qué beneficio, a ver, qué beneficios tengo aquí. No, 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 pero acá está faltando esto. Entonces, mira, se movió el indicador porque le capturamos estos otros beneficios o estos otros costos, ¿no? Como que sean muy críticos en ese sentido y que lo sitúen en su lugar correcto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué les parece si todas las preguntas que tengamos lo aprovechamos? Yo creo que van a ir surgiendo aquí en este ejercicio práctico, donde lo que traté de hacer fue un poco como darles otro caso hipotético similar al que yo hice. No quise experimentar o cambiar demasiado porque si así ya es complejo, imagínense que les empieza a poner más variables, ya uno se empieza a confundir. Entonces traté de hacerlo lo más similar posible, pero creo que lo que quiero rescatar de este ejercicio es que quede clara la diferencia entre los distintos indicadores estos de eficiencia y entonces vamos a hacer uno de ellos, ¿no? Perdón, vamos a hacer un ejercicio y con los distintos indicadores. Entonces, ¿qué les parece si abren el ejercicio? No sé si ya todo el mundo lo tiene. Y pues ahí es un poco como explicado por sí solo, ¿no? Si lo van leyendo, les va a ir diciendo un poco todos los mismos elementos que yo les había hablado. Entonces, la idea es de que trabajen de manera individual y el objetivo va a ser comparar o primero calcular estos cuatro indicadores, el de costo-beneficio, el ROI, el ROI y el costo-efectividad. Y para ello yo les he dado acá algunos costos o también beneficios del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que es un programa de prevención del consumo de alcohol en adolescentes, que tiene una cobertura o que trabaja con 500 adolescentes, tiene un costo de 30,000 dólares, si quieren, euros, ya en pesos es muy poco. Resultados, ahí se hizo una medición de impacto y vienen unas variables, ¿no? Donde te dice cuántos jóvenes reducen el consumo, cuántos jóvenes dejan de recibir atención médica, problemas legales, mejoran el desempeño escolar. Y luego viene más abajo un poco una monetización de estos costos o de estos beneficios, perdón. Y luego beneficios sociales, adicionalmente vienen otros, bienestar emocional, convivencia en la familia, el consumo, cuánto era el consumo y en cuánto se tradujo esto en temas ya de que antes consumían una lata de alcohol cada 2 días y después una lata de alcohol cada 3 días, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo, vamos a trasladar todo esto en indicadores de costo, beneficio o de eficiencia. Entonces, ¿qué le parece si empezamos por ahí? No sé si alguien tiene una pregunta Correcto. para empezar. El primer indicador, acá está el costo-beneficio y van a tener la fórmula. Ya, yo creo que acá lo importante es que ustedes sepan identificar estos indicadores unos de otros para saber dónde van, en qué parte de la fórmula, cómo hacer los cálculos. Yo aquí les voy mostrando cómo los pueden ir incorporando esos cálculos de uno por uno para que todo vaya siendo fluido, ¿no? Por ejemplo, beneficios económicos, pues hay que multiplicar estos resultados que se obtuvieron acá por sus correspondientes monetizaciones, ¿no? Y O ahí ya sea, van a lo tener que estás diciendo, por ejemplo, perdón que lo diga así, nada más para un ejemplo. Lo que estás sí, diciendo es, por ejemplo, en el apartado A, costo-beneficio, ¿no? sí, En la parte de salud, ay, lo moviste ah, ahí. Voy a multiplicar 30, ay, 30 30 jóvenes que recibieron evitan la atención. atención médica por ¿Cuánto cuesta la atención médica? que vale 500. Vamos a poner que 500. sean pesos, no importa que sea poquito. Sí, Vamos a poner que sean pesos. Bueno, imagínate que, sí, sí, no nos va a salir, pero no importa. 30 por 500, ¿no? sí, Y eso sería 150. Pon tú. sí, no lo voy a hacer porque si no todo el mundo ya copia, Guille. Entonces Sí. Ok, ok, lo cada quien. dejamos un poco, que lo vayan Ajá, haciendo. nada más para ir un poco dibujando el primer ejercicio, Sí, pero es así como se tienen que ir bajando los claro. numeritos, ¿no? Entonces yo les di todos los formatos acá para que lo vayan poniendo hasta para la interpretación. 11,000.
¿sí? Ok. Y luego el ROI van a hacer exactamente lo mismo. Beneficios económicos menos costos, entre costos, y me lo ponen acá y me lo interpretan. Ya teniendo esto, ya lo pueden sacar, porque estos son beneficios económicos de salud, justicia y educación. Luego ya después para el SROI le vamos a agregar otros beneficios sociales que tienen que ver con bienestar social de esas personas y convivencias en las familias que se reducen en ahorros en terapias familiares, como bien por ahí mencionaba Verónica. Por eso les decía que se iban a relacionar, se iban a identificar un poco y ya van Ujú. a tener el cálculo y se lo van a agregar a los beneficios económicos y aquí les doy el paso a paso para que lo vayan haciendo y la interpretación. O sea, si saco el primero, después saco el segundo, el tercero y el cuarto, porque así lo relacionaste. Oye, qué padre está. Nada Y más acá, hay que aplicarlo, ¿verdad? sí, Y para eso, exacto. ¿cuánto tiempo quieres dar? Pues yo creo que unos 30, 40 minutos y el resto lo dejamos para que nos cuenten de dudas que tengan y así cerramos la Vale. sesión del día de hoy. ¿Sí? Y ya después en la parte de que Ay, es costo gracias. efectividad, van a aplicar la fórmula dividir costo entre resultados y aquí les voy dando el paso a paso de cómo obtener ese resultado. Por ejemplo, nosotros sabemos cuántas latas se consumían cada 2 días, pero quiero el consumo por día y luego lo quiero por cada, ese costo de 1 por 2 días, cuánto equivale al día. Y luego perdón, ese consumo de latas cada 2 días, a cuánto traducirlo a día. Y luego, después de la intervención, se redujo, solamente se consume una lata cada 3 días, cuánto es por día, para después ver cuánto serían la reducción efectiva acá, ya que hayan Claro. calculado esto. Ahorita lo van a ir calculando y ahí lo van a ir viendo. Quiero primero que transformen cuánto representa esta medida en un día y esta. Y luego el antes y el después lo resten para que me digan cuánto se redujo al día y luego lo multipliquemos por días al año y ya tenemos cuántas latas al año se dejaron de consumir. Ah, qué interesante. A ver, yo les puse latas al año, pero pueden ser Pueden otras ser medidas, ¿no? botellas. O pueden ser porcentajes que ustedes tienen bien estudiado. Esto es un ejercicio pedagógico, entonces es para que sea muy visible y digan, ah, mira, antes consumían 500 latas y ahora consumen 200, ¿no? Pero ¿y eso qué representa en realidad? Ahí sí ya no sé, eso se los dejo a su imaginación para que me digan si eso es mucho o poco, pero al menos estamos haciendo algo pedagógico para que sea más visible. Y luego ya estimen esa efectividad, ¿no? Que me digan, ah, mira, para poder reducir una lata o de consumo, tantos consumos al año, me está costando $5. Y entonces Claro. ustedes tengan medidas para que después puedan comparar con otros proyectos y que todos estemos hablando de lo mismo. Por ejemplo, si tienen conocen de otra intervención que reduce el consumo, que tiene un impacto mayor porque reduce mucho más el consumo de latas o de, no sé, a lo mejor debe haber otras medidas también de consumo, ¿no? Que puede ser, en este caso de alcohol, pues a lo mejor podría ser cuántas veces se consume a la semana. Aquí yo lo puse en tema de cantidad, pero también puede ser consumos a la semana, al mes, entonces hay varias formas. Pero la idea de tener estas medidas también es ya en sus proyectos reales, es que ustedes puedan comparar con otras intervenciones y ver, ah, mira, pero este proyecto dijo que reducía, no sé, en vez de antes los jóvenes estos consumían 2 veces por semana alcohol, eso representaba 8 veces a la semana al mes, entonces ahora solamente son 4, ¿no? Entonces, que vayan viendo, otros van a pensar en cantidades, ¿no? Pero a veces pensar en cantidades es a veces más complejo porque no le vas a decir no, le puedes preguntar cuántos litros, pero a veces la gente ni se acuerda. Entonces, debe haber varias Claro. medidas, ¿no? De consumo. Pero yo por ahí yo elegí latas de alcohol. Claro. Sí, Y entonces a medida que lo vayan haciendo y si les surgen dudas, aquí estás, ¿es correcto? así es. Sí, que me vayan contando cómo les va yendo. ¿Te diste cuenta que no dije aquí estamos? Sí, cuando se trata de algo de números, me echas la bronca, Guilla. Y ya Exacto.
Todo lo que tiene que ver con números es tuyo, está en tu cancha. Es lindo, ¿no? Poder hacer eso. Sí, sí, sí. Acá estamos, no se preocupen. Ahí le preguntamos a Guille también. Claro. Y yo muy artísticamente te pregunto, ¿no? Sí. Pero está muy fácil, la verdad es que estoy haciéndolo y está resultando, o sea, me está llevando de la mano. Ujú. Sí, yo creo que lo principal es comprender la tabla esta, Ajá, entender que tenemos cuántos jóvenes son en totales, cuánto son cuesta el 500 programa, adolescentes, ujú, tenemos cuánto un costo de 300, de perdón, 30,000, ajá. de Y, 30.000, mira, ya no veo. sí, y que se hizo, por ejemplo, una evaluación y se obtuvieron esos resultados. Que 100 jóvenes dejaron de consumir o redujeron su consumo. Ya más abajo les doy cuánto es esa reducción. 30 evitaron atención médica, 20 evitaron problemas legales, 50 mejoran su desempeño escolar, de esos 500, ¿no? Y ya Ajá, luego intentos de monetizar eso, ujú, algo, porque algo económico, cuánto eso les está costando, ¿no? correcto, 500 por cada caso. Entonces, imagínate que esos jóvenes que antes llegaban a atención médica y que se les tenían que desembolsar 500 dólares o pesos, ya no lo tienen que ujú, hacer. claro, Justicia, educación también, pagar a un abogado, a lo mejor también el desempeño escolar mejoró, a lo mejor ya se reinsertaron o algunos desertaban, ¿no? De la escuela y eso tenía un costo también de educación. claro, Beneficios sociales, bienestar emocional, ¿no? También 200 convivencia, a lo mejor ahí es ahorro de algunas, no sé, a lo mejor terapias familiares que costaban 150 la terapia, sí, consumo. claro. Y ya que lo vayamos contabilizando y saquemos el indicador.